la vieja Europa, cuna de la civilización occidental y responsable de un sinfín de cosas importantes, como la Iglesia Católica, el Renacimiento, las vanguardias artísticas, el colonialismo y, bueno, las plagas. La mayoría de las grandes epidemias de la humanidad han ocurrido en Europa. Por supuesto, la más famosa es la peste negra, que eliminó a más de un tercio de la población europea, casi 25 millones de personas, y de paso nos hizo odiar a todas las ratas de ahí al fin de la eternidad. Hasta que salió la película de Ratatouille, pero esa es otra historia. Y de entre todas las plagas europeas, hay una que destaca por su extrañeza, la epidemia del baile. Que fue, bueno, básicamente eso, una epidemia donde la gente se puso a bailar. La historia es más o menos así. Era 1528 en la ciudad francesa de Estrasburgo, cuando una mujer llamada Trophy se puso a bailar en las calles sin razón aparente. ¿Qué hace Madame Trophy? Bailar sin razón aparente. ¿Qué, no se nota? Y hasta ahí todo normal. Podríamos decir que Madame Trophy enloqueció, pues no dejó de bailar ni un solo segundo. Lo raro ocurrió un poco después. Una semana después, a Madame Trophy la acompañaban otros 34 aldeanos bailarines, y para el fin del mes ya eran 400. Prácticamente todo Estrasburgo. Toda una ciudad que no podía dejar de bailar. Los registros dicen que sufrían, que estaban exhaustos. Solo imaginen, bailar 7 días a la semana, 24 horas al día, sin descanso alguno. ¡Que alguien me mate, por favor! ¡Ya, quiero morir! Pues, deseo cumplido. Los bailarines comenzaron a morir de extenuación a causa de ataques cardíacos y otras complicaciones. Sí, sé que puede sonar imposible, fantástico, ridículo, pero créanme, está históricamente documentado. Los gobernantes del pueblo, junto con los religiosos y la gente importante, se reunieron para buscar una solución. Y lo que dictaminaron fue igual de extraño. Esta gente padece del mal de la sangre caliente. ¿Y cómo lo curamos, doctor? El baile es el mejor remedio para el baile. Así que preparen sus pasos, gente. Bailaremos hasta que ya nadie pueda más. Se mandó a construir un gran escenario y se trajeron músicos para alentar a los bailarines, con la idea de que así se cansarían al final y dejarían de bailar. Pues no entiendo la lógica del plan, así que ni me pregunten. El caso es que siguieron bailando durante días y así como empezaron, de pronto se detuvieron. La epidemia cesó y nadie supo por qué había pasado. Se trata de un gran misterio. ¿Por qué esta gente se puso a bailar hasta la muerte? Y peor aún, ¿por qué era contagioso? Se supone que hubo un segundo brote en Flandes varios años después, pero no hay pruebas contundentes. Lo que sí es que existen algunas teorías al respecto. Así que empecemos el conteo. Teoría 1. Histeria colectiva. Esa manifestación de síntomas extraños de carácter puramente psicológico que a veces se contagian en las comunidades. La histeria colectiva surge en grupos afectados por estrés, depresión y otras condiciones de vida poco favorables. Y nada menos favorable que el siglo XVI. En 1528, Estrasburgo era un sitio miserable. El hambre y la enfermedad se habían extendido por mucho tiempo. La gente apenas sobrevivía. Es fácil pensar que alguien por fin colapsara en forma de baile. Lo que desacredita esta teoría es la cantidad de casos. ¿400 bailarines? Es demasiado para la histeria colectiva. Uno de los casos de histeria mejor documentados fue la epidemia de la risa de Tanzania de 1962, donde alrededor de 95 personas rieron histéricamente durante días. ¡Ay, la epidemia de la risa! ¡Mátenme, por favor! Sí, esa epidemia tampoco fue divertida. Imagínense ser rociados por el gas de la risa del guasón. 95 personas es mucho, pero no se compara con 400 bailarines, así que no parece muy posible. Lo que nos lleva a... Teoría 2. drogas. Oh, sí, siempre podemos culpar a las drogas. Según la teoría, la gente de Estrasburgo pudo consumir cornezuelo de centeno, un hongo que crece en los cultivos y causa alucinaciones. Pero alucinaciones no es lo mismo que ponerse a bailar como locos. Además siguen siendo 400 personas con los mismos síntomas.
no creo que debamos culpar al hongo esta vez. Teoría 3. Culto. ¡Satánico! Hay una teoría que dice que los bailarines formaban parte de un grupo herético y la danza fue una clase de ritual y estado de trance. Pero hay que ser muy fanático para literalmente morir de baile. Además era 1528. Estoy seguro que algo así hubiera tenido consecuencias. No dejaré de bailar hasta que el Señor de las Tinieblas venga a este mundo. ¡Alto ahí! Somos la Inquisición y te detendremos. ¡Jamás! Antes preferiría... ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Vámonos al siguiente pueblo, muchachos! Así que en realidad no hay explicación. Estamos ante uno de los misterios de la historia. ¿Qué hizo que esta gente bailara así de repente? No lo sabemos. Solo quedan dudas. ¡Duda! Aunque si nos preguntan en Bully Magnets, creemos que aún hay una posibilidad que queda por explorar. ¡Oh, qué aburrido vivir en este pueblo de costumbres rígidas que no nos permite expresarnos con alegría y libertad! ¡Ya no más, madame! He venido para demostrarles cómo desafiar las leyes sociales. ¡Kevin Bacon medieval! ¡Así es! Porque no hay mejor manera de divertirse y desafiar a la autoridad que bailando. ¡Hasta morir! ¡Oh, qué manera de expresarse! ¡Let's dance!